hablaremos sobre el tema de desarrollo de aptitudes laborales positivas de la materia de psicología transcultural. Los integrantes del equipo son Ana María, José Armando, Laura Alejandra, Lilia Elizabeth, Wendy Yaneli de la Universidad Autónoma de Baja California, Valle de Las Palmas, de la licenciatura de Psicología del Grupo 162. A veces es necesario generar un cambio de actitud en nuestra sociedad mexicana que nos logre permitir aprovechar nuestro potencial y desarrollarnos de una manera más óptima, ya sea a nivel individual y nacional. Para poder transformarnos de ser una población algo pasiva, manipulada y algo sometida, podemos llegar a ser una ciudadanía consciente y participativa. Para esto intervienen dos tipos de transformación, que es el desarrollo de la propia autoestima y el desarrollo de la creatividad. Para poder llegar a esta construcción y a veces la reconstrucción de la autoestima, a veces es importante conocer nuestras propias cualidades para lograrlas, aprovechar de una manera más óptima o incluso conocer nuestras debilidades nos puede llegar a servir para esforzarnos un poquito más y lograr superar aquellos impedimentos que tenemos. A veces la base del desarrollo humano está en el conocimiento de uno mismo. Los mexicanos no somos inferiores, pero no hemos alcanzado el pleno desarrollo porque no nos sentimos capaces de lograrlo. Esto muchas veces se nota porque miramos a una persona que lo sabe hacer y siempre le damos ese trabajo a esa persona sin capacitarnos a nosotros porque ya una persona existe haciendo ese trabajo. Entonces no nos sentimos capaces de lograr el mismo trabajo ya que esa persona lo sabe hacer con experiencia. Es tiempo ¿De qué es tiempo? Deshacernos de nuestras autoimágenes negativas, demostrándonos que sí podemos lograr nuestras metas y alcanzar objetivos de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo lo logramos? Con la independencia y la interindependencia. ¿Esto a qué se refiere? Es ser responsable, aportar lo que le corresponde a cada uno, ser disciplinado para trabajar y acatar normas, estar dispuesto a dar y ceder el cumplimiento de los objetivos comunes. Uno de los muchos ejemplos que podemos dar es que cuando una persona no es responsable, no es puntual, no aporta el trabajo que se le está requiriendo, no es disciplinado, no es constante y no acata las competencias que se deben de tomar, muchas veces no suele ser una persona que aporte mucho, ni mucho menos que tenga unas buenas referencias. Deberes de las personas de influencia: fomentar el crecimiento y permitir la expresión de las capacidades de los integrantes de sus grupos a fin de lograr el desarrollo de todos. Muchas veces en nuestro grupo podemos identificar varias personas que no entienden un tema por completo o que simplemente no están aportando el mismo trabajo, ya sea por motivación, por problemas personales o por la misma limitante que es el no querer, no poder o no saber qué se necesita hacer. Tenemos que aprender que el responsable de mi vida soy yo mismo. Hay que superar la actitud irresponsable, que es el producto de la sobreprotección. La sobreprotección nos da muchas desventajas, ya que otra persona decide por nosotros, otra persona decide todas las circunstancias de su vida, además de que uno de los muchos beneficios de superar esta irresponsabilidad es que va a traer grandes ganancias. Por ejemplo, aportar, ser disciplinado y acatar las órdenes, estar dispuesto a dar y ceder al cumplimiento de los objetivos comunes. Esto ayudará a muchos beneficios, a tener unas referencias excelentes a tu favor, además de ir haciendo estos cambios un hábito que al final de cuentas se volverán positivos ante nosotros. Algunas de las responsabilidades de los padres hacia los hijos es promover su independencia psicológica, ya que ésta se manifiesta en la libertad de actuar y elegir sin depender de otras personas ni hacer caso de presión u obligación. Dejarlos de tratar como si fueran niños
aprender a tenerles confianza, y esto podríamos hacerle teniendo una respuesta honesta hacia sus preguntas, saber escucharlos y tenerles paciencia, así como estimular su esfuerzo, reconocer sus aportaciones o retribuirlos, es decir, premiarlos justamente. Deberes de las instituciones educativas. Abogar por el aprendizaje crítico y creativo. El crítico utiliza la experiencia y la lógica, así como delibera, ordena, analiza y argumenta. Mientras que el creativo se encarga de generar cosas nuevas, rechazar lo antiguo y buscando lo nuevo para resolver problemas. Esto a través de la reflexión y de la comprensión personal. Algunos deberes de los jefes es dejar de considerarlos a sus trabajadores como simples subordinados, es decir, darles la importancia a su trabajo que se merece sin hacerlos menos. Considerarlos colaboradores, es decir, tomarlos en cuenta, olvidar su aparente superioridad, evitar el abuso de autoridad, que evitar el abuso de autoridad se refiere a la falta contra la ética de la organización en el que el beneficio o ganancia obtenida depende de dañar o explotar a otros. Que nos muestra la forma de expresarnos y de hablar. Refleja la cultura. Prueba la necesidad de ocultar verdades que nos lastiman. Muestra nuestra tendencia a eludir responsabilidades y a minimizarnos. Cambiar nuestras expresiones. Por ejemplo, en vez de decir quisiera decirle, decir quiero decirle. ¿Se rompió? Lo rompí. Ni modo, evitaré que vuelva a suceder. Dios dirá, daré todo lo que pueda. Nos encontramos en un proceso de cambio entre la tradición y la modernidad. Doble lealtad. Ser leal a las propias maneras de ser, pero también a las maneras de ser de los demás. Educación del mexicano creativo. Creatividad. Crear implica producir cosas nuevas y valiosas. Para poder crear se necesita haber desarrollado un buen nivel de autoestima. Esto para sentirse capaz de dejar los caminos trillados y enfrentar el riesgo del posible fracaso, superar el temor al cambio y resistir la reacción, no siempre positiva, de los demás. ¿Cómo lograr la creatividad? Si los mexicanos superamos el sentimiento de minusvalía, estaremos en posibilidades de desarrollar nuestro potencial creativo. Tenemos ingenio, imaginación, flexibilidad, sentido del humor y emotividad. Deben utilizarse para lograr el desarrollo tecnológico y social de nuestro país. ¿Cómo debemos de lograr la creatividad? El mexicano debe de ser más disciplinado, constante y debe adquirir confianza en sí mismo y en los demás para poder ser creativo. Es común ver que el potencial creativo de una persona se ha reprimido durante las etapas tempranas de su vida, gracias a una educación estricta tanto en el ámbito escolar como en el familiar, dando como resultado individuos moldeados, robóticos, conformes y rutinarios. Díaz Guerrero, en su libro Psicología del Mexicano, habla de los sujetos con control activo interno, los cuales son ciudadanos que poseen todo lo positivo de nuestra cultura mexicana. Son personas muy disciplinadas, reflexivas y optimistas, además de que se oponen rotundamente a la corrupción y cuentan con una amplitud de recursos internos para enfrentar problemas. Todas estas características posibilitan el surgimiento de la creatividad. Si las familias de México se preocupan por educar jóvenes con estas cualidades, podemos llegar a experimentar una gran transformación positiva de nuestra cultura. Para lograr el éxito de nuestro país, es necesario que comencemos a valorar y cuidar toda la riqueza de recursos naturales con los que contamos. Por otro lado, debemos cambiar nuestra actitud negativa y pesimista hacia el trabajo, enalteciéndolo y viéndolo como una actividad digna y como la base del progreso. Finalmente, un aspecto clave es que los padres comiencen a dedicarse diligentemente a la educación de sus hijos, ya que las familias son el núcleo de la sociedad y determinan en gran manera la calidad de individuos con los que cuenta el país. Para
Para concluir este tema, queremos afirmar que el desarrollo de nuestro país sí es posible. Sin embargo, para poder lograrlo, es necesario que cada persona se esfuerce, sea cual sea el ámbito en el que se desenvuelva, empezando por el individuo y después yendo a las familias, las escuelas y los centros de trabajo. Esto sería todo por el día de hoy. Estas son nuestras bibliografía y nuestras referencias. Muchas gracias por prestar atención y esperamos que el tema haya sido de su agrado con la información puntual. Gracias.